Hola, ¿cómo estás sintiendo la vida hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Complicada? ¿Alegre? ¿Contenta? ¿Deprimida? No importa cómo esté tu vida hoy, estás aquí, estás con nosotros, estás en la casa de Dios, así que emociónate, levanta las manos, vamos a alabar a Dios y a prepararnos para este mensaje. ¡Vamos! Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,
incomparable ser, poderoso es su nombre, no hay otro nombre, poderoso es su nombre, no hay otro nombre, poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Hola iglesia, hola familia, ¿cómo están en estos tiempos tan difíciles? Qué bueno que tengamos la oportunidad de escuchar a Dios y también gracias a Dios por el privilegio de poder compartirte lo que Él quiere enseñarnos. Te aseguro que todos vamos a ser bendecidos el día de hoy con esta enseñanza. Y es que Dios planeó que tú y yo viviéramos una vida increíble. Dice en Juan 10, mi propósito, está hablando Dios, es darles vida, una vida plena y abundante. Y en esta serie que estamos estudiando, esta serie que hemos titulado Principios, Dios nos da las bases que necesitamos para poder vivir esa vida plena, esa vida abundante que Dios tiene para ti y para mí. Y el estudio de hoy es fundamental para esto. Sin ese principio que vamos a estudiar es imposible vivir esa vida que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no se habla. Nos hemos acostumbrado a no hablar de este tema, nos hemos acostumbrado incluso a no pensar sobre este tema. Y sabes, una verdad que ignoramos y que hacemos a un lado, cuando tú y yo hacemos esto, cuando hacemos a un lado la verdad, solamente nos queda la mentira enfrente y por eso muchas vidas no son lo que debieran de ser. Y hoy vamos a hablar de mi eternidad, vamos a hablar de tu eternidad. ¿Qué va a pasar conmigo en la eternidad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo va a ser mi vida cuando yo esté en la eternidad? Y es que la eternidad es una verdad en la que Dios no solamente quiere que pensemos, ¿sabes? Sino que sobre este principio, sobre esta verdad, Dios quiere que construyamos nuestras vidas. ¿Sabes? Es un tema súper importante, demasiado importante, te podría decir que es el tema. Este es el tema, nada hay más importante que esto, así es que prepárate, Biblia en mano, algo con que apuntar y una mente y un corazón que puedan recibir la verdad de Dios. Amén. Y te quiero decir algo, no se trata de información, ¿sabes? Se trata de algo súper serio. Y para poder hablar de este tema, mira, el único que puede hacerlo bien es Dios, así es que, ¿qué te parece si oramos para que Él nos enseñe acerca de la eternidad? Así es que vamos a cerrar nuestros ojos, le decimos a Dios de una manera respetuosa, le pedimos, Dios, te necesitamos y hoy necesitamos que nos hables y que nos enseñes acerca de la eternidad. Y que no solamente nos lleves a pensar en este tema, sino a vivir nuestras vidas basados en esta verdad, en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mira, cuando entramos a la escuela, cuando tú y yo entramos a la escuela, aprendimos una cosa. A todos nos enseñaron lo mismo, que los hombres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y sabes, cuando entramos a la escuela, a todos nos enseñaron en la escuela que los seres humanos, los hombres, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y después, nada más. Sabes, ahí se acaba todo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está la eternidad en esta definición? Y es que la palabra eternidad la hemos borrado de nuestro vocabulario. ¿Sabes? Vivimos en una sociedad que solamente piensa en lo temporal, que solamente vive por lo temporal y cuyo lema es no pienses en la eternidad. Dice en 1 Corintios que el lema de esta generación es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y cuando tú y yo cometemos el error de quitar de nuestra mente esta palabra eternidad, cometemos un grave error. ¿Sabes por qué? Porque sin esta palabra no voy a poder entender la vida.
Sin la eternidad no voy a poder entender de qué se trata la vida. ¿Sabes? No voy a poder entender por qué pasan las cosas que suceden y no voy a poder tomar las decisiones correctas que debo de tomar. Es como si te presentaras en la preparatoria sin haber ido a la primaria. ¿Sabes? No vas a entender nada. Y este libro que es la Biblia, ¿sabes? En este libro todo lo que Dios dice, todo lo que Dios nos enseña, tiene que ver con la eternidad. El problema es que los seres humanos muchas veces viven como si la eternidad no existiera. Y aquí dice que tú y yo somos eternos. Y sabes que vivimos dentro de una eternidad y es un gravísimo error ignorar esto. Y por ahí te puedo asegurar que algunos piensan, bueno, ¿y para qué hablar de la eternidad si ahora tengo tantas cosas en las cuales pensar? Por ejemplo, en la renta o en mi trabajo, estoy perdiendo mi trabajo, hay problemas en el trabajo o en mi hogar, o me han bajado los seguidores en Instagram, o ya salió el nuevo iPhone y yo sigo con mi Android, etcétera, etcétera. Y aún así quieres que yo piense en la eternidad. ¿Sabes qué? Ya habrá tiempo para eso, es lo que piensa mucha gente. Y es que en el mundo en el que vivimos, el enemigo ha engañado a este mundo, ¿sabes qué? Haciendo que tú y yo no pensemos en la eternidad. Y mira, como testigo te lo digo, el único momento donde muchos se acuerdan de la eternidad es en los sepelios. Cuando la gente habla acerca de la persona que ya se fue, ya está en la eternidad, pero es demasiado tarde si tú y yo hacemos esto, ¿no crees? Sin eternidad, la vida se ve diferente a como la ves cuando tú piensas en la eternidad. Y mucha gente, escúchalo bien, mucha gente, incluso los cristianos, han olvidado la eternidad y estamos tomando decisiones, ¿sabes? Con una perspectiva de 70, 80 años como si la vida solamente se tratara de esto. Y es súper importante que veas tu vida, que yo vea mi vida desde una perspectiva eterna. Esa es la verdad. Y aunque es difícil hablar sobre la eternidad, ¿sabes? Dios nos creó con la capacidad de poder entender este tema. Dice en el libro de Eclesiastés, también ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y tú y yo podemos entender acerca de la eternidad de un Dios eterno que creó la eternidad y creó personas como tú y como yo para que fuéramos eternos y cosas también que van a ser eternas. Y todo empieza, aquí empieza todo, con un Dios eterno. ¿Sabes? Dios es eterno. Dice la Biblia, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Dice el Salmo 90. Un Dios eterno que no tiene límites. Un Dios lleno de poder, de virtud, de conocimiento, un Dios lleno de entendimiento, ¿sabes? Un Dios que existe por sí mismo, que no tiene principio, que no tiene fin, siempre fue Dios, siempre será Dios, Dios eterno, Padre eterno, Rey eterno. Ese es nuestro Dios. La eternidad se basa en Dios y, ¿sabes? La eternidad está en Dios. Y Dios creó algunas cosas para que fueran eternas, como tú y como yo. Y algo importante que tiene que ver con la eternidad, ¿sabes? Una de las cosas que significa que Dios es eterno es que lo que Él dice nunca va a cambiar. Y lo que Él dice, ¿sabes qué? Siempre se va a cumplir. Dios no puede mentir porque entonces dejaría de ser eterno. Y si Dios dijo algo, se va a cumplir, aunque la sociedad en la que vivimos, no lo quiera aceptar. Y es que el problema es que hemos crecido en una sociedad que constantemente cambia en su manera de pensar, ¿sabes? Y Dios en su palabra nos advirtió que los que íbamos a vivir en este tiempo nos tendríamos que cuidar del engaño. Dice en el Evangelio de Mateo, no dejen que nadie los engañe. Y vivimos en una sociedad que acepta todo y que no cuestiona nada, absolutamente nada. Y como que pareciera que no queremos pensar. Te pongo en pantalla un ejemplo de un hombre de 52 años, que hoy él dice que es una niña de 6 años. ¿Cómo ves? Un hombre que hoy se viste, tiene su vestidito, su osito de peluche, dejó a su esposa, dejó a sus hijos y ahora dice que es una niña de 6 años. Y la pregunta es, ¿por qué nadie dice nada?
¿Por qué lo entrevistan en la televisión? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? ¿Será una niña de 26 años? Otro ejemplo que te pongo en la pantalla. Un hombre que hoy dice que es perro. Y sabes, abre su lata de comida para perro y se tira al suelo para comérsela. Y todo el mundo acepta todo ese tipo de cosas. Antes hubiéramos dicho, estos chavos están locos, pero hoy las cosas han cambiado mucho y respetamos lo que dicen para no causar problemas. Y eso no está bien. Las cosas han cambiado, la sociedad en la que vivimos acepta todo. Hombres que dicen que son mujeres, mujeres que dicen que son hombres, aunque cada una de sus células, las células de su cuerpo le digan lo contrario. Y cuando alguien dice esto, nadie dice nada, para que nadie se ofenda. ¿Sabes? Hoy hay una nueva moda. Personas que dicen que ni son hombres ni son mujeres. Entonces, ¿qué son? Pero la sociedad lo acepta. ¿Sabes? Es una verdadera locura. ¿Cómo queremos que nos vaya bien cuando hacemos esto? ¿Cómo queremos que las cosas funcionen bien? Es imposible que haciendo esto las cosas funcionen correctamente. Porque cuando hacemos a un lado la verdad, ¿sabes qué? No nos queda otra más que vivir en la mentira. Y mira, tengo un nieto de 3 años que ya va a la escuela y le acaban de enseñar en la escuela que un día el mundo explotó y entonces así se formó el hombre. Fíjate, esto se lo están diciendo a un niño de 3 años, que él es obra de la casualidad, que él es obra de la suerte, de una chiripa, una explosión y entonces fuiste formado. Y cuando tú piensas que eres una chiripa, que eres una casualidad, no te das valor alguno. ¿Sabes? Dile a tu hijo que no lo esperabas. Dile a tu hijo que nació por una falla en el cálculo. Dile a tu hijo que nació porque se rompió un preservativo. Y sabes, será una persona que vivirá su vida no apreciándola. ¿Sabes qué? Una vida sin valor y así va a tratar su vida, sin valor. Pero ¿sabes una cosa? Dios no es así. Con Dios las cosas son diferentes. Él no cambia y su palabra no cambia. Dice en Primera de Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Todo lo que Dios dice, Él mismo lo afirma, se va a cumplir. Esta es la verdad, dice en Mateo 5, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni una parte más mínima, ni un mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que se cumpla su propósito. Dice Dios, no va a cambiar nada hasta que todo esto se cumpla. Y sabes, en este libro, Dios dice que tú y yo somos eternos. Y que todas las cosas que hacemos, la manera como vivimos, la manera como pensamos, la manera como hablamos y las decisiones que tomamos, dice en este libro que van a determinar el lugar donde tú y yo vamos a pasar la eternidad. Eternamente con Dios o eternamente lejos de Dios, sin Dios. Y si Dios lo dice, así va a ser, amigo. Y sabes, Dios dice también en este libro que un día vamos a dar cuentas de nuestra vida el día que tú y yo muramos. Dice en Romanos 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada cosa que tú y yo hacemos, cada cosa que pensamos, decimos, hacemos y decisiones que tomamos, sabes que van a influir en dónde vamos a pasar la eternidad. Y un día, dice Dios, el día que partamos de aquí, vamos a estar frente a Él dando cuentas de nuestra vida. Y sabes, a muchos no les gusta hablar de esto. En muchas iglesias se ha dejado de hablar esto porque a la gente no le gusta, porque la gente se incomoda, porque a la gente le da miedo y como queremos que la gente venga a la iglesia y que no se vaya, entonces mejor hablamos de cosas que solamente le gusten a la gente. Pero nada más importante que hablar de esto. ¿Sabes por qué? Porque las repercusiones son eternas. Estamos hablando de tu eternidad y estamos hablando de mi eternidad, donde cada uno de nosotros vamos a pasar la eternidad. Y aquí, Dios dice que una vez que tú y yo nos enfrentemos a la muerte, vamos a enfrentar también
un juicio. Hebreos 9 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un juicio. Sabes, un día vamos a estar ante Dios dando cuentas de nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés ante Él en el juicio? Sabes, muchos dicen que esto no va a pasar, muchos dudan que esto es una invención de la gente, que es invención de la religión y que esto solamente es para asustar a la gente, pero no. Dios ha seleccionado un día en el que juzgará a cada uno de nosotros y esto es tremendo, nos guste o no, lo aceptemos o no. Dice en Romanos 2, se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Sabes? Tenemos una cita con Dios y hablar de esta cita con Dios, el día que estés frente a Él, el día que yo esté frente a Él, dando cuentas, ¿sabes? No es solamente para que lo sepas, este mensaje no solamente es información, es para que tú y yo nos preparemos. Te cuento una cosa, hace años yo vivía una vida terrible, una vida loca, la vida de desastre y había hecho de mi vida y de mi casa un caos. Y yo sabía de Dios y un día mi esposa compró un cuadro con un versículo, el versículo es Amós 4, donde dice, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Y cada que yo entraba a la cocina, yo me enfrentaba a este cuadro, a este versículo, prepárate para encontrarte con Dios. Y yo hacía como que no veía este cuadro, pero la verdad es que esto que decía este cuadro a mí me enfrentaba y me daba miedo. Y muchos en la iglesia ignoran esto. No quieren que se hable de esto. Incluso hay personas que dicen, es que esto es un evangelio de condenación y da miedo. No. Estamos hablando de cielo y de infierno eterno. Estamos hablando de una verdad y de una realidad que Dios dice en su palabra. Y sabes, de la que muchas veces nos cuesta trabajo hablar y creer, cielo eterno o infierno eterno. Y lo dice Dios en su palabra. Dice en el libro de Daniel 12, dice, unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre. Está hablando Dios. Unos se levantarán de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir para siempre la vergüenza y el horror. En otra versión dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Sabes? Esto lo dice Dios en su palabra. Y quien más habló de esto fue Jesús. ¿Sabías que Jesús habló muchísimo más del infierno que del cielo? Y es bueno cuando tocamos ese tema que nos dé miedo, que tengamos temor. Pero no se trata, el tener temor no se trata de que vivamos llenos de miedo. Se trata de que nos preparemos. Como decía ese versículo, prepárate para estar frente a Dios. Se trata de que tú y yo nos preparemos porque este tema es básico, es fundamental y nada hay más importante que esto. Y evangelio significa buenas nuevas, no es condenación. Y si alguien habló de esto fue Jesucristo. En su primera predicación y prácticamente todos sus mensajes hablaban de esto, se referían a esto, tenían esta dirección, dice Mateo 4. A partir de entonces, este es el primer mensaje público que dio Jesús. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Prepárate. Dios dice que nos preparemos, pero muchos, ¿sabes qué? No están preparados. Muchos que incluso van a la iglesia o que están escuchando este mensaje, tal vez estamos hablando de ti. Muchos creen incluso que están preparados, pero no lo están. Muchos creen que van a pasar la eternidad con Dios, pero Dios dice en su palabra que así no es. Y Él sí sabe lo que realmente pasa. Dice Mateo 7, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Está hablando Dios. Dice que la puerta que conduce a la destrucción, que conduce al infierno, es muy ancha. Y muchos entran por ella.
Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Amigo, está hablando Dios, el que sabe cómo están las cosas, y dice, muchos van a ir al infierno pensando que van al cielo y pocos van a ir a la presencia de Dios, al cielo. Y mira, va a haber un juicio. Va a haber un juicio y Dios nos narra en su palabra cómo va a ser este juicio. Déjame explicarte cómo Dios lo dice en su palabra. Y recuerda, esto es para que tú y yo nos preparemos. Y este pasaje está en el libro de Apocalipsis, ¿sabes? En el capítulo 20 y habla del juicio final. Le titula en la Biblia el juicio del trono blanco. Y dice Apocalipsis 20, versículo 11, empieza así. Es el apóstol Juan teniendo una visión y dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no se encontraron en ningún lugar donde esconderse. ¿Sabes? El pasaje inicia diciendo que Jesús estará en un trono blanco. Blanco que habla de la santidad, blanco que habla de la indignación de él ante lo malo. Y en ese trono juzgará a la humanidad. Pon mucha atención, por favor, amigo, porque este juicio es muy, muy especial. El juicio final, es un juicio de condenación. ¿Sabías esto? ¿Sabías que en este juicio ninguno será inocente? ¿Sabías que el que se presente a este juicio tendrá un solo dictamen, todos culpables? Y dice el versículo 12, dice, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Dios dice que ve a la gente, a los muertos, grandes y pequeños, chicos y grandes, importantes y poco importantes, famosos y no famosos, todos de pie delante del trono de Dios, todos listos para ser juzgados. Y sabes, cada persona, dice el siguiente versículo, cada persona va a tener que enfrentar y dar cuentas de lo que vivió. ¿Sabías tú que todos los días, cada uno de nosotros escribimos una hoja de un libro que es el libro de nuestra vida? Y en este libro que está registrado en el cielo, cada cosa que yo hice, cada cosa que yo pensé, y cada cosa que yo dije están escritos aquí, y de este libro yo voy a dar cuentas a Dios. De este libro, del libro de mi vida, del libro de tu vida, daremos cuentas cada uno a Dios. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, dice, los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. Y dice el siguiente versículo, el 13, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Tremendo, esto es tremendo. Cada cosa que yo he hecho, cada cosa que yo he pensado, cada cosa que yo he dicho, cada decisión que yo he tomado están en este libro y yo voy a dar cuentas y tú vas a dar cuentas a Dios de esto. Y sabes, cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi punto de vista, no de acuerdo a lo que yo diga. Dice Romanos 2, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios dice que un día va a juzgar al hombre conforme a lo que Él estableció en su palabra. Y mira, tal vez esto no nos guste, tal vez nosotros argumentemos otras cosas, pero déjame ponerte un ejemplo. Déjame darte un ejemplo para que entendamos bien por qué Dios va a juzgar al hombre de acuerdo a su palabra. Mira, en Estados Unidos se legalizó la marihuana y en Singapur, esta droga, el que tenga esta droga merece la pena de muerte. Son dos países diferentes, dos leyes distintas. Imagínate un joven, imagínate que tú, sabes, vives en Estados Unidos y de repente te ganas un viaje a Singapur y decides llevarle pues unos churros de marihuana para tus amigos de Singapur y llenas tu maleta de marihuana legal en los Estados Unidos. ¿Sabes? Y al llegar a Singapur, una mujer te echa los perros y tú piensas que te está coqueteando. No, es una mujer policía que te está mandando los perros que están buscando droga.
Y cuando encuentran la droga, ¿sabes qué? Te llevan al juez y el juez te mete a la cárcel y te dice, el veredicto es que es pena de muerte para ti. Y tú puedes alegar, pero es que en mi país esto es legal. Y el juez te diría, ¿sabes qué? No importan las leyes de tu país, importan las leyes del país donde tú estás. Y tienes que entender esto, tenemos que entender esto. En el reino de los cielos hay leyes muy distintas a las leyes en las que tú y yo vivimos. ¿Sabes? Muy distintas a lo que dicen tus amigos, muy distintas a la sociedad en la que nos movemos, como esto de la droga en Estados Unidos y en Singapur. ¿Sabes? Y aquí dice Dios que si tú y yo violamos su palabra, ¿sabes qué? Estaremos en una situación muy, muy difícil, dice Santiago. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, como en la ley en la que vivimos. ¿Sabes? Yo puedo ser un buen ciudadano, yo puedo tener una buena familia, yo puedo ser muy trabajador, pero un día se me ocurre tomar dinero que no me corresponde y entonces me meten a la cárcel por infringir la ley. De eso estamos hablando. Cuando tú y yo, ¿sabes? Violamos la ley de Dios, estamos en severos problemas. Y un día, por favor, pon atención, un día Dios tendrá en sus manos el libro de mi vida. ¿Sabes? Todas las cosas que yo hice están escritas en este libro. Y con las manos, con este libro en las manos, Él solamente me va a hacer una pregunta, como te la va a hacer a ti también. ¿Sabes? La pregunta es, ¿hiciste lo que yo prohibí? Cuando Él tiene en sus manos las pruebas de lo que yo he hecho, ¿hiciste lo que yo prohibí? Un Dios santo, un Dios justo. ¿Sabes? Es imposible que Dios diga que yo soy inocente de acuerdo a todo lo que está escrito aquí. Es imposible. Y te puedo asegurar que el veredicto es, eres culpable. ¿Sabes? Y una vez que se dictamina el veredicto, se abrirá un tercer libro, un libro muy especial. Se llama el libro de la vida. ¿Sabes? En este libro están escritos los nombres de todos los que van a entrar al cielo. Y cuando den mi veredicto, entonces Dios preguntará a los ángeles, ¿está escrito el nombre de esta persona en el libro de la vida? Y sabes, si no está escrito tu nombre, si no está escrito mi nombre, entonces iremos al infierno, lo dice Dios. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, un infierno eterno, un sufrimiento eterno. Dice Apocalipsis 14. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche. Ese es el infierno eterno. De eso nos está hablando Dios. Y ahí, dice Mateo 13, ahí serán arrojados al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sabes quiénes deben ir al infierno? Todos nosotros. Porque todos nosotros hemos desobedecido lo que Dios estableció. Y Dios lo dice. ¿Sabes qué? Hagamos a un lado ese cuento de la balanza, donde alguien un día nos contó que un día Dios pondría en una balanza las cosas buenas que hice y las cosas malas que hice, y milagrosamente se iban a nivelar, y esto no es cierto. ¿Sabes? Donde milagrosamente caería del lado bueno, esto no es verdad. La Biblia no habla de ninguna balanza y tú y yo lo sabemos, no estamos bien delante de Dios. Y Dios lo dice en Romanos 3, dice como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y está hablando Dios de todos nosotros, todos se desviaron, tú y yo, todos. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, es Dios hablando de ti y de mí. Dice Isaías 53, todos nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo ves esto? Y cuando vemos todo esto con honestidad y sabiendo que yo escribí mi propio libro y sabiendo de antemano que soy culpable, tal vez nos preguntemos, bueno, ¿que no tengo esperanza? ¿No hay algo que pueda hacer? Y la respuesta es sí, y de eso te quiero hablar. Para eso es este mensaje. ¿Sabes la solución? La solución se llama Jesucristo. Ahí, Él en la cruz del Calvario, Él pagó
tu libro y mi libro, cada pecado fue pagado por Él en la cruz. Dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que tú y yo merecíamos, Él lo pagó y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Todos nosotros, dice este versículo, se apartó, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, paz Dios. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Sabes? Dios pagó este libro. Lo pagó por amor a ti, por amor a mí. Porque Él no soportó la idea de no tenernos en la eternidad. Por eso Dios dejó el trono, se hizo hombre, vivió la vida que tú y yo nunca hemos podido vivir. Se subió a una cruz para pagar nuestra deuda, para que tú y yo pudiéramos estar eternamente con Él. Por amor. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios al mundo, que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Amigo, la eternidad se trata de una cosa. Hay una deuda. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar tu deuda? Si tú decides pagarla, ¿sabes qué? Es una mala decisión porque es en el infierno. Pero si decides que Jesús la pague, es la mejor de las decisiones. Una decisión que tomas tú, una decisión que tomo yo, el regalo de salvación. Y antes de terminar, quiero hablarte de algunas cosas y aclararte algunos puntos que tienen que ser aclarados porque la falta de claridad y el no entender estos puntos van a llevar a muchos al infierno. Lo primero que te quiero decir es que la salvación es un regalo. Es un regalo, ¿sabes qué? Es algo tan caro que solamente Dios lo pudo pagar y costó la sangre de su Hijo Jesús. Es un regalo de amor de Dios para quien quiera recibirlo. Dice Efesios 2, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, dice Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es un precio, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación, debe quedarnos bien claro, es un regalo de Dios. No viene, ni puedes lograrla con tu esfuerzo. ¿Sabes? Nada de lo que tú y yo podamos hacer puede salvarnos. La salvación es un regalo que nadie merece y que nadie puede ganar. Ojo por favor, porque si tú piensas que con tus obras, con lo que haces puedes salvarte, como muchas religiones predican equivocadamente, entonces explícame para qué la cruz del Calvario. La salvación es un regalo de Dios. Segundo punto que quiero aclararte, solo tienes que creer. Lo único que tienes que hacer es creer. Creer que eres pecador, que mereces ir al infierno, que Dios te ama y sabes que Él es el Salvador que pagó por ti y anhelar que Él cambie tu vida. Dice en Hechos, en el libro de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tercer punto que quiero aclararte. La única manera de salvarte es por medio de Jesús. Ningún santo, ninguna persona puede salvarte. Solo Jesús salva. Primera de Timoteo dice, y es Dios hablando, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice también en el libro de Hechos, y en ningún otro, escucha por favor, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro, más que en Jesús, hay salvación. Cuarto punto que te quiero aclarar. No se trata de pertenecer a una religión. No se trata de pertenecer a un grupo religioso. Se trata de ser salvado por Jesús. Salvación que te convierte no en un miembro de una iglesia, que te convierte en su hijo. Dice Juan 1, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y cuando tú haces esto, cuando aceptas este regalo, cuando crees que solamente Jesús salva y cuando tú le pides perdón y le entregas tu vida,
Sabes, este libro donde están todos mis pecados, queda totalmente pagado y cuando tú lo abres, cuando Dios lo abre, entonces hay una frase que dice, consumado es, todo está pagado, lo pagué yo, dice Dios. ¿Cómo hacer este regalo mío? ¿Cómo hacer mío este regalo? Por favor, entiende bien. No es por medio de una oración. Por favor, entiéndelo. Muchas personas que han orado la oración del pecador van al infierno. ¿Sabes? Decía una persona que la oración del pecador ha mandado más personas al infierno que todos los lugares de perversión juntos. No es una oración. ¿Sabes? Se trata de arrepentirte. Se trata de pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hemos hecho y pedirle a Él que nos cambie y entregarle nuestra vida para que Él sea el Señor de nuestra vida. Dice en el libro de Hechos 3, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Y quiero resumir en pocas palabras para que nos quede bien claro lo que la salvación es y cómo pasar la eternidad al lado de Dios en el cielo. La salvación se basa en lo que Jesús hizo y no en lo que yo hago. Es el pago que Jesús hizo en la cruz por mi deuda. Y cuando yo le digo a Jesús que acepto este regalo con un anhelo de perdón y de que mi vida cambie, haciendo a Jesús el Señor de mi vida, entonces soy salvado por Él. No hay otra forma. ¿Sabes? Y una vez que haces esto, tu nombre quedará inscrito en el libro de la vida. Y cuando llegues a la puerta del cielo y te enfrentes a Jesús y Jesús te pregunte, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Sabes qué? Lo único que tienes que decirle es que tú pagaste por mí y yo creí y acepté este regalo. Y cuando hacemos esto, Dios nos da no solamente la salvación, nos da también una vida nueva. Dios le llama un nuevo nacimiento. Dice en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y si tú haces esto, no irás al juicio final. Acuérdate que al juicio final solamente van los muertos eternamente. Y dice Juan 10, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. También dice en el libro de Primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amigo, amiga, el cielo es un lugar preparado para gente preparada. No tardes en tomar esta decisión, ¿sabes qué? Estás a solo un latido del corazón para ir a la eternidad. Así es que aprovecha el tiempo. Dios abrió hoy su palabra, nos mostró la verdad y lo único que tú y yo tenemos que hacer es tomar esa decisión. Hace años yo tomé esta decisión. Hace años yo acepté este regalo y Dios cambió mi vida y yo sé a dónde voy. No porque sea una persona buena. No. Dista mucho mi vida de ser eso. Soy una persona perdonada y en el cielo no hay buenos. En el cielo hay perdonados y Dios está esperando que tú le pidas perdón. Así es que no te tardes. Que Dios te bendiga. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitas en majestad, inigualable, incomparable,
Esto quedó muy claro para todos que es personal. Es entre tú y Dios, es entre Dios y yo, entre yo y Dios. Nada más. Estaba escuchando el mensaje y me acuerdo de todas las enseñanzas que he recibido de mi pastor, de mi maestro acerca del infierno. Y al principio yo tenía temor, pero después entendí algo que me quedó muy claro. El que me ama es el que me obedece. Yo me preocupo por seguir la palabra de Dios. Yo me preocupo por obedecer la palabra de Dios. Soy imperfecto, pero no quiero quedarme así. Yo me pongo a ver qué necesito aprender para seguir la palabra de Dios. Y lo demás, Dios lo hace. Dios es el que me dice a mí, Felipe, ¿eres salvo o no eres salvo? Es algo que tú sientes dentro de ti. El Espíritu Santo te lo muestra. Si tú tienes duda en este momento, pide ayuda, escríbenos, háblanos. Hay forma de contactarnos. Somos accesibles, estamos ahí para escucharte. Dios nos ama tanto que nos ha puesto todas las instrucciones para llegar al cielo. ¿Amas a Dios? ¿Tú crees en tu corazón que amas a Dios fervientemente? Obedécelo. Y entonces, ponte a trabajar en tu futuro, en tu vida. Y algo bien importante, cuando nosotros tenemos la mira en la eternidad, cuando nosotros estamos pensando en la eternidad, todo lo demás pasa a un segundo plano. Cualquier situación en la que estés pasa a un segundo plano. Tenemos el privilegio de vivir. Dios nos dio el privilegio de vivir, pero no somos de aquí, somos de la casa de Dios y vamos a ir para allá, porque vamos a buscarlo, porque vamos a obedecerlo, porque vamos a buscar sus enseñanzas y las vamos a vivir y nuestra vida va a ser transformada. ¿Y sabes qué? Si crees que alguna persona cercana de ti no conoce de Dios o cree que conoce de Dios, pero tú ves que no actúa como una persona que cree en Dios, ora por él, no lo critiques, ora por él, síguelo, acompáñalo en el camino a Dios. Para eso estamos, para predicar el Evangelio con nuestras vidas. Así que, amigos, levántense donde estén, despiértense si están dormidos y busquemos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios y pensemos en nuestra eternidad, porque ahí es nuestra casa. Gracias por estar aquí. Gracias por dedicar este tiempo, estos minutos a escuchar la palabra de Dios. Gracias por compartir, gracias por escribirnos, gracias por mandar mensajes, gracias por tu ofrenda, gracias por ayudar a construir el reino de Dios en la tierra. Gracias. Este es un mensaje que todos necesitamos escuchar. Compártelo. Dios nos ama. Te veo pronto.